Bien, como les mencionaba, tengan todos muy buenos días. Voy a compartir con ustedes la presentación. Me dicen por favor cuando les cargue. Ya en este momento les estoy compartiendo mi pantalla. Yo ya la veo. Perfecto. Bien, como saben, esta es la tutoría número 3 correspondiente al día de ahora, sábado 31 de octubre, de la asignatura Fundamentos y Metodología de la Investigación 1, de la licenciatura en Informática Educativa. Yo soy el tutor encargado del grupo virtual. El coordinador de la asignatura es el licenciado José Alexander Avalo Fuentes, de la modalidad a distancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador. Para el día de ahora teníamos el desarrollo de los contenidos de la unidad 2 y los primeros 2 o 3 contenidos, si no me equivoco, de la unidad 3. En este sentido, dejé los contenidos de la unidad 2 para la presentación del día de ahora, y los contenidos de la unidad 3 los estaríamos revisando en la próxima tutoría de repaso. Entonces la agenda queda de la siguiente manera: saludo y bienvenida. Tenemos un pequeño sondeo de lectura sobre los contenidos de la unidad 2. Eso sería básicamente sobre el segundo documento y el desarrollo, ¿no? Que serían esos contenidos, y luego tenemos lo que es despedida, y ahí pueden hacer una serie de preguntas si ustedes lo desean. Durante el desarrollo de la presentación también, si quieren opinar o quieren comentar algo o agregar algo a lo que estemos hablando acá, pueden hacerlo. Solo me dicen y yo les voy a dar el espacio para que puedan participar. De hecho, yo les voy a pedir en algunas partes que opinen, ¿no? Entonces, vamos a pasar a lo que es los recordatorios. Primero, recordar que no esperen hasta el último día para enviar las actividades. En este sentido, creo que no hay problema porque la mayoría o casi todos han estado entregando sus tareas en las fechas establecidas. No sé si alguno tuvo algún problema con la entrega del primer avance. Creo que estaba para el 29. O todos los que están presentes entregaron la actividad. Sí. ¿Hola? Nosotros entregamos uno por grupo, ¿ve? Sí, sí, es que de hecho el lineamiento es ese, ¿no? Como ya nos habían enviado, Ajá. bueno, al licenciado Alexander le habían enviado lo que es los nombres de los integrantes, solo debían de enviar un trabajo por cada grupo. Ahí no hay ningún problema, ya la nota se les asignará dependiendo con quiénes realizaron el trabajo, así se les asignará a los demás. Si no hubo mayores inconvenientes en la entrega, pues creo que no tenemos mayor problema con ese recordatorio. También recordarles que las tutorías quedarán grabadas, tanto las tutorías formales como la del día de ahora, como la tutoría de repaso. La podrán encontrar en plataforma en la pestaña tutorías. Ahí se van a estar colgando lo que son los vínculos o los enlaces para que puedan verlas grabadas en YouTube. Y tenemos acá una pequeña reflexión con la que quiero que me colaboren, al menos 2 personas, que demos nuestra opinión con respecto a lo que está planteado en la imagen. Se las voy a leer. Dice: una escuela debe ser un lugar para todos los niños, no basada en la idea de que todos son iguales, sino que todos son diferentes. No sé, me gustaría al menos 2 participaciones y que me cuenten su experiencia, ¿no? ¿Qué engloba esta frase o qué les da a entender cuando escuchan o leemos esa frase? Sí, buenos días. Sí, buenos días. En mi caso pienso de que dice de que no todos los niños, o sea, un docente no tendría que pensar que todos son iguales, debido a que por ende todos somos diferentes, todos venimos de diferentes hogares y no todos aprendemos de la misma manera. Entonces, es bien importante el diagnóstico inicial para, digamos, para dar clases, ¿verdad? Siempre tener presente que no todos aprendemos de la misma manera y por lo siguiente el docente debe buscar las metodologías y herramientas adecuadas a la capacidad de cada uno
Sin embargo, siempre se dan las clases, digamos, de manera global, pero el docente debe hacer a veces esfuerzos extras para que sus estudiantes aprendan, aunque no todos sean iguales. Esa es mi participación. Correcto, muchas gracias por la participación. De hecho, lo que usted menciona es bastante importante. En la actualidad, la mayoría de docentes no utilizamos lo que es herramientas que nos indiquen de qué forma aprenden los estudiantes. Por lo general, nosotros planificamos pensando en nuestra idea de cómo desarrollar la clase y no nos ponemos a pensar con qué herramientas o con qué recursos se le facilitaría esa absorción de conocimiento al estudiante. Asumimos de que todos van a aprender con la metodología que nosotros ya poseemos y la mayoría de docentes lo que hacemos es replicar un año tras otro la misma forma de enseñar con los mismos estudiantes y no los estudiantes no son los mismos actualmente que los que eran hace 20 o 30 años. Por ejemplo, antes no habían computadoras, antes no habían recursos con los que hoy se cuentan y sin embargo la mayoría de docentes no los están utilizando en el aula, ¿no? Seguimos con ese replicando exactamente lo mismo año tras año. Sí, Gracias por la participación. Sí, sí, dígame. perdón, respecto a eso, por ejemplo, a veces en la U colocan, digamos, el mismo tema en diapositivas y en PDF. Entonces yo Ujú. pienso que eso es bien importante porque habemos unos que somos más visuales, que si vemos Correcto. imágenes y poca letra nos llamamos la atención, que ver solo letra. Hay gente que se puede leer un libro completo y se sienten bien así, pero no todos estamos, no todos aprendemos igual, ¿verdad? Entonces siento que en ese aspecto está bien, ¿verdad? De que busquen esas dos alternativas. Correcto, muchas gracias por la participación. De hecho, lo que usted menciona es un problema que se da, digamos, día a día, ¿no? Que por lo general utilizamos el mismo libro de texto para todos los estudiantes y no damos otra posibilidad o otra herramienta. Usted menciona de que prefiere ver diapositivas, ¿no? Con imágenes y va aprendiendo, ¿no? Va leyendo y también va viendo ejemplificado mediante imágenes el texto, ¿no? Hay personas a las que solo les gustan los textos sin imágenes, porque incluso yo tengo amigos y amigas que leen mucho y a ellos les gustan aquellos libros que solo traen texto y que no traen imágenes. Incluso ellos se burlan porque yo los libros que he leído, que he revisado, siempre llevan dibujos. Entonces me dicen, vos no puedes leer porque, o no te gusta leer porque solo te gusta ver dibujitos, ¿no? No solo, no sos capaz, me dicen, de imaginar, pero en realidad es como una cuestión de perspectiva. A veces nos gusta analizar las imágenes con el texto y tal vez ellos imaginan todo, ¿no? Y tienen esa posibilidad de que se sienten bien realizarlo de esa forma y es un punto válido, ¿no? En ese sentido, todos, como lo dice la imagen, todos somos diferentes, ¿no? Y la escuela debe ser el lugar que identifique esas diferencias y las potencie y no que dejemos de lado eso y nos enfoquemos en un único método de enseñanza, no dejando de lado las diferencias que hay entre estudiantes, las formas en que aprende son diferentes y hay que incorporar todos esos elementos a lo que es la educación. Gracias a las dos personas que participaron en la reflexión, vamos a pasar a lo que es un sondeo de lectura. Aquí también le voy a pedir colaboración a los que no tienen micrófono o a los que no pueden hacerlo mediante su voz, pues pueden opinar en mensajes. Yo también los voy a estar leyendo acá en la mensajería. Los que tienen micrófono también pueden participar y pues solo me piden con cuál de las preguntas quieren dar su aporte y no es necesario que sea en orden, se las voy a ir leyendo y ustedes me dicen con cuál quieren participar. La primera pregunta, perdón, la primera pregunta dice cuál es la importancia de la investigación educativa. La segunda pregunta menciona un aspecto de la educación ideal en el futuro. Y la tercera pregunta, explique uno de los 5 retos del sector educativo en el actual siglo XXI. Entonces les dejo el espacio, me dicen con cuál pregunta quieren colaborar y pues, o quieren aportar y dan la respuesta, ¿no?
Estas preguntas han sido directamente sacadas del material, ¿no? De las primeras páginas del material. Si lo revisaron, pues ahí vamos a poder aportar. O no es necesariamente que aportemos de memoria, es decir, tal cual está en el folleto, sino lo que usted recuerda de lo que leyó. Hola, no sé quién quiere participar. Hola, hola, ¿me escuchan? Buenos días. Sí, buenos días. Bueno, yo con la primera pregunta, ¿cuál es la importancia de la investigación educativa? Pues, bueno, mi opinión personal es que estas investigaciones pueden ayudar, digamos, al centro educativo o al Ministerio de Educación en general, ¿verdad? A abordar algún tema, por ejemplo, la deserción escolar, ¿verdad? este, Pueden ellos ver, por ejemplo, con eso de la pandemia, por qué las razones que ellos ya no se conectan o si pueden conectarse o no. Entonces pienso que estas investigaciones ayudan mucho para proponer algunas posibles soluciones a lo que ya se planteó. Entonces pienso yo que son de mucha importancia y que se deben de realizar con regularidad. Ese es mi aporte. Correcto. Quizás agregando un poquito a lo que menciona, estas investigaciones, como usted bien lo dice, tienen un carácter no solo descriptivo, es decir, no únicamente describen, en este caso, el ejemplo que usted proponía, lo de la deserción escolar durante la pandemia, sino que ayuda a buscar soluciones. ¿Qué soluciones son estas? Creo que a mediados de junio el Ministerio de Educación desarrolló lo que es investigación sobre cuántos de los estudiantes tenían acceso a las plataformas que se estaban implementando. Bueno, en este caso era más que todo WhatsApp. Y se descubrió de que era menos de la mitad. Entonces se comenzaron a dar guías impresas. Desde el ministerio se giró una orden en la cual cada centro educativo tenía que reportar cuántos estudiantes se conectaban a WhatsApp y cuántos necesitaban guías impresas para hacer trabajo en físico. Entonces, se ha manejado un cuadro estadístico en el que se va estableciendo cuántos ven la televisión, cuántos escuchan la clase por la radio, cuántos tienen guías digitales, cuántos tienen guías impresas, con cuáles no, o con cuántos no hay comunicación, con qué estudiantes no hay evidencias de trabajo, y todo esto sirve para ir dando solución al problema. Es decir, no tiene un carácter solo descriptivo, sino que busca también dar solución a la problemática que en este caso se está estudiando. Muchas gracias por el aporte. Nos quedan todavía dos preguntas. No sé de los demás compañeros quienes quieren colaborar. La segunda menciona un aspecto de la educación en el futuro. Ahí en el material les aparecen, si no me equivoco, como 20 aspectos. Nosotros aquí en el material solo vamos a trabajar 10, y de esos, bueno, de esos 20 que usted leyó, pues solo mencione uno y de qué trata, ¿no? El aspecto. Y en la última pregunta nos aparecen 5 retos del sector educativo en el actual siglo XXI. De esos 5 retos, seleccione uno y denos su aporte sobre esos retos. Nos quedan esas dos preguntas. Buenos días. Sí, buenos días. Yo quiero hablar sobre uno de los retos, aprovechando sobre el tema que acaban de mencionar, ¿verdad? Sí, sí. Que uno de los retos es la introducción de las TICs. Entonces creo que ahorita es ese reto al que se está enfrentando la educación, porque la tecnología es como ahorita la herramienta que se puede utilizar para desarrollar los procesos de aprendizaje, pero es un reto porque, como se dice, no todos tienen acceso a tener una computadora, a tener acceso a internet. Entonces creo que ese es uno de los retos
actualmente se está viviendo y ese es de uno de los que hablaba ahí y que lo estamos viviendo, pues porque si no pueden utilizarse de la mejor manera también, porque a veces pueden tener, digamos, los papás tienen para comprar este saldo para que puedan meterse a internet, pero si los niños o los estudiantes no lo utilizan de la manera correcta y en vez de conectarse a las clases, se meten a sitios para jugar en línea, que ver videos, entonces ya se pierde como el fin que tienen ese esfuerzo de los papás, ¿verdad? Ujú. Entonces ahí es donde este reto está para que aparte de tener, sea utilizada de la mejor manera por parte de los estudiantes. Correcto, muy buena descripción de hecho del reto. No basta, como usted lo menciona, con dotarle al estudiante de una computadora o internet, ¿no? Hay que también dotarle de la posibilidad de que los utilice para lo que se les está brindando, ¿no? Que sería en el área de la educación, como usted lo dice. Si el papá le pone un paquete de internet y el estudiante se lo gasta jugando o se lo gasta viendo videos en YouTube que no tienen nada que ver con la educación, al final de nada, o sea, de nada sirve que tenga la posibilidad, ¿no? Si no se le está dando el aprovechamiento correcto. Algo que ha pasado en esta pandemia que vivimos en nuestro país es que hay estudiantes que tienen todos los recursos y son los estudiantes que no están trabajando, que no están entregando guías, que ni siquiera se reportan con su docente, ¿no? Entonces, eso nos da a entender de que no basta únicamente con dotarles de las herramientas, sino que hay que enseñarles también a utilizar, ¿no? Eso es parte también de nuestra cultura, quizás como país, ¿no? El hecho de que tratamos de utilizar todo en función o fines recreativos, ¿no? Sí está bien de que se vea un video o que se juegue un rato, pero sí se tiene la posibilidad, ¿no? Pero si es estrictamente bajo una normativa educativa, pues se debería de hacer énfasis en utilizarlo de la mejor manera, solo que actualmente en el periodo de tiempo que estamos viviendo, ¿no? Con lo de la pandemia, la mayoría de padres trabajan y no tienen el tiempo, ¿no? De estar verificando que sus hijos utilicen el recurso para lo que ellos se los han brindado. Bien, no sé si alguien más quiere participar con la última pregunta. Sí, Sí, bueno, dale, dale. Sí, bien, los dos, uno primero y el otro después, no sé. Bueno, yo con respecto al reto 2 que es sobre las escuelas críticas y escenarios contemporáneos de la socialización, Ujú. creo que es donde se habla principalmente del choque generacional que ha habido en estos años, ya que las personas, la mayoría que se están enseñando son personas formadas con un... Sí, sí, bien. Hola, hola, hola. hola, 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 sí, digo. a ver qué le pasó al compañero. Bien, Voy a entonces, opinar sí, sí, respecto a la educación en el futuro. Me llama la atención fomentar los intereses del alumno. El aprendizaje debe producirse de forma natural, partiendo de los intereses del aprendiz. Este, yo pienso de que, por Licenciado, ejemplo, a ver, sí, perdón, sí, sí, continúe. por ejemplo, un niño, digamos, se le compran armables, digamos, de pequeño el niño. Con los armables uno ve si el niño tiene interés y que le guste jugar, digamos, de los colores o armarlos. Y si el niño vaya tiene ese interés, va, está bien, se le compran armables, ahí traen letras, traen colores y el niño automáticamente va también desarrollando la lógica. Yo conozco personas, bueno, un niño que ahorita tiene 10 años, pero ya es un jugador de ajedrez
súper, que le gana a cualquiera, hasta un adulto. Pero ese niño desde pequeñito le fueron enseñando con cosas armables y poco a poco siempre le han ido enseñando con juegos así que se arman, incluso ya sabe bastante de robótica. Entonces, yo pienso que la educación en el futuro pues va enfocado a eso, a que vayamos enseñando a los niños desde el hogar, partiendo de lo que a él le llama la atención. Entonces es bien Correcto. importante que los padres de familia sepan eso, no quererle meter a la fuerza las cosas, sino que con lo que a ellos les gusta, ir enseñándoles todo, porque vaya, con un armable se aprende a contar, se aprenden los colores, se va desarrollando la lógica, el orden y bueno, las letras, tantas cosas que hay en un solo juego. Entonces depende de los papás también ver el interés de los niños. Correcto, de hecho lo que menciona usted es bastante importante. El niño casi siempre o la mayoría de las veces aprende del juego y de la manipulación. Cuando usted habla de armables, él juega con conceptos, conceptos numéricos, conceptos de espacio, geométricos. Entonces, él a través de eso potencia su parte cognitiva, es decir, va adquiriendo conocimientos a raíz de lo que los padres le van fomentando. Muchas veces en los centros escolares nosotros cortamos esa creatividad. A veces al niño, por ejemplo, le decimos dibuje una flor y tal vez no la dibuja como yo la sé dibujar y la dibuja diferente, entonces le decimos no, no así, así y le explicamos cómo. Ahí nosotros estamos cometiendo un error porque estamos coartando lo que es la creatividad del niño cuando no lo dejamos que haga algo diferente a lo que nosotros esperamos como resultado. Entonces, como docentes tenemos que tener muchísimo cuidado cuando hacemos ese tipo de intervenciones, porque está bien guiar al estudiante, darle las herramientas para que pueda él generar sus propios conocimientos, y hay que evitar el hecho de coartarnos toda la creatividad, porque lo que pasa a veces es que en la escuela, no sé si ustedes en su formación han notado eso, de que nos forman de tal manera que nos van diciendo qué es lo que vamos a hacer siempre. Siempre todas las indicaciones se va a hacer así, así, así. Entonces, 9, 10 años que usted estudió en la escuela y ha sido instruido de esa forma, cuando llega a la universidad y le dan la posibilidad de que sea usted quien proponga soluciones o quien realice algún trabajo de la manera en que usted lo decide, tendemos a tener problemas, ¿no? Porque no sabemos, porque no nos han dicho paso a paso qué es lo que vamos a hacer, y como estamos acostumbrados a seguir esas líneas, entonces muchas veces no sabemos qué debemos de hacer. Entonces es un problema el hecho de a veces coartar o cortar la imaginación y la lógica y la creatividad del niño. Entonces, ya sea como docentes o como padres, la invitación es a que dejemos que el niño explore y genere sus propios conocimientos. En el caso que usted menciona, me llama la atención que supongo que son los padres, ¿no?, los que han ido potenciando estas habilidades en el niño. Me llama la atención por el hecho de que actualmente no es tan común que los padres se involucren directamente en el aprendizaje o en la formación de sus hijos, ¿no? Entonces, le agradezco mucho la participación. No sé si alguien más quiere opinar o pasamos al desarrollo del contenido. Yo digo que podríamos pasar al desarrollo del contenido, solo también informarle que aquí los estudiantes de Metapán hemos tenido dificultades porque se vino un apagón de luz Ah, y aquí a todos se nos había ido la luz, así que nos tocó que volver a reconectar, no solo uno no ha podido reconectar. bien, y ahorita está intentando ingresar. Pues yo creo que no, porque bueno, aquí aparece desconectado. Es que a mí a veces me pide solicitud para que ingresen y la debo de aprobar, y puede ser que por eso no ha logrado ingresar. Puede ser de que como no estoy viendo directamente la plataforma, no me di cuenta cuando intento ingresar. Ah, ok. Si Y tiene, sí, si por eso. tiene, si tiene el número de WhatsApp de él, puede decirle que intente ahorita. Voy a salirme a Teams a darle el ingreso si me aparece acá.
Ok, lo voy a escribir. Ok. No ha respondido todavía, quizás no ha llegado el servicio de energía ahí donde vive él, quizás. Pues quizás por eso no ha logrado ingresar. Bueno, le voy a compartir nuevamente la presentación. Y si alguno de ustedes ve, creo que por acá aparece a la derecha eh, que alguien está intentando ingresar, me dice por favor para salirme y darle la entrada. Bien, le voy a compartir entonces la presentación nuevamente. Me dicen por favor cuando ya la logren visualizar. Ya. Bien, perfecto. Tenemos lo que es el resumen del contenido 2.1. Primero, vamos a hablar un poco sobre lo que es la importancia de la investigación en educación o investigación educativa en el siglo XXI. En este caso, Paulo Freire nos dice que la indagación, la búsqueda y la investigación forman parte de la naturaleza de la práctica docente. ¿Por qué nos dice eso? Porque como docentes debemos de siempre estar a la vanguardia, es decir, todas aquellas técnicas, todos aquellos métodos de enseñanza que nos puedan servir para con nuestros estudiantes deben de ser incorporados a nuestra metodología, ¿no? Obviamente, antes de incorporarlo, debemos de verificarnos si funcionan o no funcionan. Todas esas teorías emergentes, por ejemplo, lo de las inteligencias múltiples. Hay muchos estudios actualmente que establecen que sí hay una relación de los tipos de inteligencia con la forma en que aprenden, ¿no? Entonces, o el estilo de aprendizaje de estos estudiantes. Entonces, como docente, si yo conozco o me doy cuenta de esta teoría, lo ideal sería que haga una investigación en mi comunidad, en mi centro educativo o en mi institución y verifiquen, ¿no?, si funcionan esas tecnologías o si funciona esa información o estos conocimientos y de qué forma funcionan, ¿no? Entonces, esa investigación me permite a mí ir puliendo mi metodología de enseñanza. Es decir, debo de estar como docente en un continuo proceso de formación. En este caso, también se debe de realizar de forma periódica, ¿no? Es decir, tratar de hacerlo tantas veces o tan seguido como sea posible para estar a la vanguardia de todos estos nuevos conocimientos. Anteriormente en nuestro país pasaba de que a veces surgían nuevos conocimientos en otros países, pero a nosotros la información nos llegaba 10 o 15 años tarde, es decir, después de que la teoría prácticamente ya no está siendo utilizada en otros países, nos llegaba a nosotros y nosotros comenzábamos a replicarla, ¿no? Entonces, hoy en día con el acceso a Internet, las computadoras, no es necesario que como docentes estemos esperando que el Ministerio de Educación dé lineamientos metodológicos, ¿no? Ya que usted puede leer, puede investigar y aplicar esas teorías que puedan o no funcionar en su centro educativo, ¿no? Lo que se necesita es que el profesor en su formación permanente se perciba y se asuma por profesor como por investigador. Es decir, que se asuma como un investigador nato, ya que debe de estar a la vanguardia, como les menciono, de todos esos contenidos, de esa información que en su momento desconocemos. El propósito de investigar es poder saber y utilizar la innovación educativa, la cual tiene la finalidad de buscar los métodos de enseñanza y estrategias de evaluación para usarlos en las materias. Es decir, eh, adaptar los sistemas educativos a los conocimientos emergentes o a los nuevos conocimientos sobre cómo enseñar, cómo evaluar esas asignaturas, ¿no? Entonces, todas esas teorías viene a recaer o toda esa información viene a recaer directamente en el docente, ya que es él o somos nosotros quienes decidimos, ¿no?, si incorporamos o no esas formas de enseñar o de aprender en nuestro quehacer cotidiano, ¿no?, como docentes.
Entonces, eso sería básicamente la importancia, ¿no?, de realizar lo que es investigaciones en el área de la educación. Ahora bien, funciones de la investigación, de la importancia de la investigación educativa y docencia. Primero dice que contribuir al desarrollo de conceptos, de enfoques y de esquemas que aporten al docente. Es decir, generar conocimientos y aplicar conocimientos nuevos. También prever de nuevas perspectivas a la renovación de temas. Es decir, eh, hay asignaturas en las que, por ejemplo, leyes o economía que año a año se tienen que ir actualizando. Por ejemplo, imaginémonos cuánta legislación, si nos vamos por la parte económica, sobre economía se da cada año, cuántas reformas, nuevos impuestos, cambios de porcentaje de impuestos. Imaginémonos que el docente de estas áreas no sea innovador y no incorpore todos esos elementos nuevos a sus clases, hablemos de la universidad, a sus clases de economía, por decirlo así. Cuando este estudiante salga, ya va todo el conocimiento que él posee va a ser obsoleto, porque ya no va a estar aplicado por todas esas reformas que se han dado, ¿no?, en el transcurso de los años. Incluso desde el que inicia a primer año hasta quinto año, se dan muchas reformas que él debe de conocer, y aún graduándose y saliendo es una de las carreras que ellos deben seguir en constante formación. ¿Por qué? Porque como es cambiante en el tiempo, debe de estar actualizado, porque si no está actualizado no va a poder ejercer su trabajo de la mejor manera. Entonces, es por esa razón que se debe de estar siempre a la perspectiva de los nuevos temas que van emergiendo, ¿no? También dice que debe propiciar datos para la planificación, los proyectos y la toma de decisiones. Como les mencionaba, la mayoría de docentes en la actualidad no planificamos nuestra clase como respuesta a las necesidades de nuestros estudiantes. La mayoría, más que todo en los centros escolares, vamos replicando año con año la misma metodología y no incorporamos esas nuevas tecnologías o no tomamos esa decisión de agregar los nuevos conocimientos en la metodología que ya estamos utilizando. Muchas veces lo hacemos por comodidad, muchas veces lo hacemos por desconocimiento, muchas veces lo hacemos por miedo. Miedo en el sentido de que hay docentes que les cuesta utilizar la computadora y que tienen miedo incluso conectar un proyector y encenderlo. Entonces preferimos no utilizarlos y seguir solo con la pizarra y el libro, que intentar aprender a utilizarlos y darle algo innovador a nuestros estudiantes. Entonces, recae el peso directamente en el docente. También dice que facilita la comprensión de los factores contextuales, históricos, sociales, culturales y económicos. ¿Por qué es que se da esto? ¿O por qué es que nos dice que surge esto? Por el hecho de que es fácil investigar, ¿no? Por ejemplo, cómo es la educación en Costa Rica, en España, en diferentes países. Entonces contextualizamos, puede ser de que haya algún método o alguna técnica de enseñanza que funcione en España, pero que por nuestra cultura o por nuestros contextos históricos y sociales en nuestro país, esa metodología no funcione. Entonces no quiere decir que solo voy a ir y, esto funciona en España, va a funcionar aquí. No, hay que llevar a cabo una investigación y verificar si las diferencias contextuales, históricas y sociales o culturales o económicas nos ayudan a que se dé también acá, ¿no? Y si no, pues se deja de lado y seguimos verificando cosas que vayan a favorecernos, porque puede ser que incursionemos en alguna metodología que a priori funcione en otros países, pero que a nosotros nos venga a perjudicar acá. Por ejemplo, el hecho de la utilización de la computadora en los centros educativos. Puede ser que en España sí funcione, pero venimos acá nosotros y les damos una computadora a cada estudiante y les damos la clase utilizando la computadora. Puede ser que se metan a juegos, puede ser de que se metan a ver cosas inapropiadas o la utilicen de forma inapropiada, y eso sería parte de nuestra cultura, ¿no? El hecho de no estar listos para utilizar estos recursos para el pro de la educación. Entonces ahí es donde interviene directamente lo que es la investigación, ¿no? El hecho de poder garantizar que esos nuevos conocimientos funcionen en nuestro sector educativo.
También nos dice que la renovación de nuestras estrategias se acelera tanto que va de la mano de la renovación tecnológica en la sala de clases, tanto como las comunicativas en el desarrollo de la televisión, las computadoras de alto nivel de velocidad para los diferentes software y las demás telecomunicaciones que se están utilizando en el salón de clases, que es lo que le mencionaba, ¿no? El desarrollo tecnológico va tan rápido como lo es también las metodologías de enseñanza que están en las nuevas tecnologías de enseñanza que están surgiendo como docente. Ya muchas de ellas están siendo redireccionadas a lo que es la utilización con fines académicos de la computadora, ¿no? De hecho, la forma en que están ustedes aprendiendo de forma semipresencial o de forma virtual, en este caso, es una posibilidad que hace 10 o 15 años no se tenía. Entonces, también requiere de una visión para poder incorporarla de forma efectiva, ¿no? También nos dice que según Esmeralda Matute en su libro Los retos de la educación, explica que debemos como maestros analizar las viejas prácticas de lectura y escritura y enfrentarnos a la incorporación de las computadoras como una tendencia de información y comunicación. Es decir, aquí en la imagen no se aprecia muy bien, pero tenemos lo que es un libro y tenemos una tablet donde alguien está realizando una lectura en PDF. Básicamente o a priori pudiésemos pensar que se está haciendo el mismo ejercicio, es decir, puede ser que lo que se está leyendo en la tablet es el mismo libro que está en físico, pero entonces, ¿qué diferencia hay? La diferencia es que hay muchas potencialidades que tiene la tablet que no se tienen en la lectura rígida del libro de texto. Por ejemplo, puede que alguna palabra no la conozca y la tenga que ir a buscar, ¿no? Si estoy leyendo en el libro, pues tendría que ir y buscar un diccionario, pero si lo estoy haciendo en la tablet, con el mismo instrumento, yo puedo copiar la palabra, ir y buscarla en Google si tengo acceso a Internet, y inmediatamente no necesito moverme y ya leo el significado y continúo con la lectura. Entonces, el hecho de incorporar esas tecnologías y de que esas tecnologías no sean rígidas, que no sean textos fríos, porque podemos incorporar imágenes, podemos incorporar videos, eh, o incluso buscar el mismo libro, pero en audiolibro, si no nos gusta leer, pero sí somos personas auditivas, y aprovechamos mejor esos recursos. Y eso sirve para el estudiante en el sentido de que potencia sus cualidades o sus habilidades o su forma de aprender, ¿no? Porque él decide incluso en qué momento se pone a leer. La mayoría de nosotros casi siempre andamos cargando nuestro celular. Y si andamos nuestros libros favoritos ahí, nosotros podemos leer en el bus, suponiendo que no es una ruta segura, ¿no? En un centro comercial, etcétera, ¿no? En la escuela, si tenemos tiempo libre en nuestro trabajo, etcétera. Entonces, es más fácil andar esos documentos ahí que andarlos directamente cargando en físico, ¿no? Entonces, esa es una de las potencialidades que tiene directamente los recursos digitales. Ahora bien, como buenos educadores, la investigación educativa debe ser constante según los puntos de vista investigativos de Freire. Él nos dice que debemos describir qué sería el qué hago, también debemos informar qué sería el significado de qué es lo que hago, y también debemos de confrontar cómo he llegado a ser lo que soy. Es decir, qué me ha llevado a trabajar de la manera en que yo trabajo o a dar mis clases en la forma en que las doy. Y luego reconstruir. Puedo hacer las cosas de modo distinto por mí, es decir, puedo mejorar, incorporar informaciones novedosas que mejoren mi forma de percibir o incluso de dar mi clase, ¿no? Entonces, el maestro tiene como misión incluir al estudiante o inducir al estudiante a conocer, a aprender, a convivir juntos y a hacer enseñanza de su formación cotidiana, social, cultural, espiritual, moral, física, psicológica y mental. Se vea involucrada en todas las competencias actualizadas de la educación. Es decir, todos esos elementos caben dentro de lo que es la enseñanza. Es decir, el hecho de que yo enseñe informática o que yo enseñe matemática no quiere decir de que voy a dejar de lado los valores, voy a dejar de lado lo que es la cultura
la moral. No voy a plantear a los estudiantes problemas psicológicos para que se desarrolle esa faceta en ellos. Es decir, el docente debe de incorporar todos los elementos para desarrollar al estudiante, no solo cognitivamente, es decir, que no solo sepa usar la computadora, sino que también sepa otros aspectos de la vida cotidiana. Hay una imagen bastante utilizada para reflexiones en el sector docente que establece esa relación. Dice, lo único que queda cuando acaba la formación son aquellos valores morales que ha inculcado el docente. Y a veces uno se pone a pensar, cuando yo estudié, o sea, tratar de recordar todas aquellas cosas que aprendí, entre comillas, cuando estudié, por ejemplo, primer grado, un tercer grado, cuarto grado, quinto grado, y a veces reviso libros de esos grados y no recuerdo absolutamente nada de eso, pero sí recuerdo a veces la empatía de la maestra, sí recuerdo el compañerismo, los trabajos grupales. Entonces, son cosas que han ayudado en la formación del individuo como persona y que tal vez a priori no estaban diseñadas en el programa o no estaban establecidas así, y ha sido por mano del maestro que en su tiempo dio esa asignatura que todos esos aprendizajes quedaron de forma intrínseca en el estudiante, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado también cuando... Hola, no sé si alguien iba a opinar. Sí, Sí, a mí soy Santiago, hace rato se me fue la energía, pero sí, ya no voy a opinar porque ahorita prácticamente usted resumió todo lo que yo iba a decir sobre el choque generacional que sí, hablaba sí, en el reto 2, sí, sobre sí, las nuevas modalidades, cosas que han surgido gracias también a la tecnología, pero que a veces los docentes que son graduados un poco bien, antiguos, no han sabido cómo adaptarse o están tratando de adaptarse a esas nuevas formas. Pero usted lo resumió muy bien. correcto, Gracias. correcto. Bien, voy a salirme entonces para tomarle la asistencia, porque si no estaba presente no lo contabilicé cuando hice la captura. Voy a guardar la asistencia nuevamente. Bien. Bien, les voy a compartir nuevamente la presentación. Por favor, me dicen cuando haya cargado. Ya, Ok. Bien, ahora pasamos a lo que es la educación ideal en el futuro. Ahí, como les mencionaba, tenemos lo que son 20 claves educativas, pero en este caso en la presentación solo vamos a hablar de 10 de ellas. La primera nos dice que formar ciudadanos para el siglo XXI, perdón, es decir, que sean creativos, que sean críticos, que sean emprendedores, que sean competentes en el mundo digital. Cuando hablamos de competentes en el mundo digital, es decir, que puedan utilizar estas herramientas digitales, ¿no? Con las habilidades sociales y capaces de adaptarse a ambientes laborales diversos. Es decir, debemos de dotarles de todas las herramientas que se están utilizando actualmente en el siglo XXI para que ellos puedan desempeñarse de la mejor manera. El segundo punto nos dice desarrollar políticas públicas que favorezcan la inclusión social. Muchas veces, creo, o al menos antes, no se le tomaba tanta relevancia al hecho de aquellos estudiantes con capacidades o necesidades especiales. Actualmente creo que sí, creo que en la mayoría de instituciones se dieron lineamientos para que mandaran a hacer rampas. Por ejemplo, habían escuelas que la entrada era con gradas y pues ahí se estaba dejando de lado la inclusión o las políticas de inclusión de aquellos estudiantes que por sus condiciones no podían entrar caminando al centro educativo. Entonces se dio lineamientos del Ministerio de Educación de a esas escuelas, se hizo estudios de dónde se tenían estudiantes con estas necesidades educativas especiales y se adecuó los espacios para que pudiesen tener acceso
a los centros educativos. Entonces, ese sería el segundo punto. El tercero nos dice que la cultura digital lleva años instaurada en la sociedad y en las instituciones educativas. No puede permanecer ajenas a las instituciones educativas no pueden permanecer ajenas a este hecho, por lo que las TIC deben ser incluidas en forma efectiva en los centros de enseñanza. A veces es bastante triste, llegar a instituciones que sí tienen los recursos, pero que no los utilizan. Yo tuve la experiencia de llegar a una institución hace algunos años donde estuve desarrollándome o trabajando como interino en asignatura de matemática. Entonces yo llegué a la institución y yo utilizaba GeoGebra, o bueno, quería utilizar GeoGebra. Yo pensaba al inicio de que la institución no contaba con los recursos, entonces yo llevaba mi computadora para, aunque sea, dije yo, en la computadora les voy a mostrar a ellos, ¿no? Recuerdo que estaba trabajando con lo que son funciones, entonces me llevé la sorpresa que la directora me dijo, "No, ¿por qué no utiliza una de las que está en la dirección?" Y yo dije, ¿y qué hay? Porque yo tenía ya algunos meses de estar trabajando ahí y nunca los había visto a ellos utilizarla. Entonces yo asumía de que no había. Entonces ahí en la dirección sí. Voy, me entrega una, estaba hasta polvosa, como que tenía años de estar engavetada la computadora y también hay proyector. Sí, aquí está el proyector. Saca el proyector también polvoso. Entonces yo dije, yo dije en mi adentro, esto ya no debe de funcionar porque sí estaba en un estado de descuido bastante grave, ¿no? O sea, aparentemente. Entonces vine yo, lo sacudí, lo limpié y lo puse a funcionar. Tardó el proyector como unos 3 minutos o 4 minutos en encender. Quiere decir que era un poco viejo, ¿no? Porque antes los proyectores tardaban bastante en calentar el lente y poder proyectar la imagen, ¿no? Entonces tardó bastante, pero sí funcionaba. Entonces, la reflexión que quiero dar con esto es que a veces se pueden contar en las instituciones con los recursos, pero eso no garantiza que el docente las esté incorporando. Y como les mencionaba, puede ser que lo haga por miedo, por acomodamiento, que se sienta cómodo trabajar año tras año de la misma forma, o por otros factores que cada uno de los docentes sabrá por qué no lo utilizan, ¿no? Entonces la invitación es que a ustedes cuando estén en esa posición, pues tratemos de ir innovando y todas esas nuevas tecnologías que salgan, si tenemos acceso a ello, pues también hay que incorporarlas en educación. El cuarto punto dice extraer la inteligencia colectiva. En una sociedad cada vez más compleja, sobrevivir a ella depende cada vez más de una inteligencia colectiva. El ser humano es social por naturaleza, por lo que ha de aprovechar las posibilidades abiertas de la sociedad digital. Es decir, puede ser de que hayan instituciones que compartan contenidos con otras instituciones y compartan experiencias. Eso se puede hacer a través de la red. Actualmente con lo que tenemos podemos compartir experiencias, por ejemplo, con estudiantes de España, con estudiantes de Estados Unidos, con estudiantes de Honduras, de Guatemala, pero no lo hacemos. No tenemos ese entendimiento para ponernos de acuerdo y compartirnos esos conocimientos. La tecnología, el quinto punto, la tecnología no reinventa la pedagogía, solo amplía sus posibilidades. Para introducir las TIC en la educación se debe dar la interacción entre contenidos, pedagogía y tecnología. Como les mencionaba, no basta con tener los recursos, no basta tampoco con saber utilizarlos, sino que hay que también saber cómo utilizarlos para la educación. Es ahí donde entra la pedagogía, es decir, también no solo quiere decir que todos los contenidos se pueden utilizar mediante las tecnologías de la información y comunicación. Puede ser de que haya contenidos que sea más factible aplicar otro método o otra técnica de enseñanza. Entonces, es labor del docente, primero, elegir los contenidos bajo los cuales se van a trabajar con la tecnología. La pedagogía sería el cómo utilizar la tecnología para esos contenidos y la tecnología ya sería el tener directamente los recursos disponibles para poder emplearlos. En este caso yo les ponía el ejemplo de GeoGebra, ¿no? Para quienes enseñan matemáticas, GeoGebra es una herramienta bastante potente, ya que nos permite ver la parte gráfica y ver la parte algebraica. Es decir, por ejemplo, buscamos la intersección entre dos rectas, nosotros podemos ver
gráficamente qué se está representando y también podemos ver algebraicamente cómo se comportan las ecuaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, potencia bastante el hecho de poder enseñar esos conceptos mediante la manipulación directa de la tecnología. El sexto punto dice que replantear los métodos de evaluación. Aprender utilizando las TIC requiere un replanteamiento metodológico distinto al de la adquisición de meros contenidos, es decir, hay que también evaluar de forma diferente. Actualmente contamos con, por ejemplo, cuestionarios de Google, tenemos EducaPlay, que es una herramienta bastante potente para juegos en el área educativa y nos ayuda también, ¿no?, a evaluar de una forma más creativa a nuestros estudiantes. Evaluar ese tipo de aprendizaje no debe de centrarse, por tanto, en determinar el éxito o la adquisición de contenidos, sino en el dominio de las competencias del siglo XXI. Por ejemplo, muchas veces, no sé si actualmente se sigue replicando esa problemática, pero en los institutos, cuando se les está enseñando a utilizar Word, Excel y esos programas de ofimática, los exámenes siguen siendo escritos. Yo recuerdo cuando estaba estudiando en bachillerato, no sé si aún se sigue replicando y no sé si a ustedes también les evaluaban de la misma forma. Teníamos lo que es cuando aprendíamos Word, que nos ponían la barra y querían que nombráramos cada uno de los iconos. Nos ponían el área de trabajo, a que identificáramos, ¿no?, la barra de menú, la barra de desplazamiento y no todas las barras, ¿no? Y no había evaluación práctica. Entonces, en mi caso, era bastante tedioso aprender, en ese caso, informática, entre comillas, por el hecho de que los exámenes eran más memorísticos que de las habilidades que se adquirían mediante la utilización del recurso. Entonces, a eso se refiere cuando hay que replantear la forma en que evaluamos. No sé, la verdad, si aún se sigue replicando esta forma de evaluación, pero creo que debería de replantearse el hecho de modificarla, ¿no? También el séptimo punto nos dice romper el mito de los nativos digitales. Esto es bastante importante. Actualmente en nuestro país nos hemos dado cuenta. Licenciado, Hola, sí, diga. yo quería hacer un aporte del que usted dijo del Oh, literal anterior. ok, Fíjese que nosotros perfecto. quizás tuvimos Sí, esa dígame. experiencia, como dice usted, porque en ciclo 2 llevamos el lenguaje de programación C++, creo yo, Ujú. y los parciales nos hacían, eran escritos. Usted tenía que hacer un programa de que hiciera, por ejemplo, que sumara o que restara, pero usted tenía que hacerlo escrito. Entonces era como bien Escrito. tedioso, va. Ajá, porque no era algo, o sea, estaban las máquinas en el centro de cómputo en la sede, pero nosotros teníamos que hacerlo escrito. O sea, pudiendo hacer un programa en la computadora, teníamos que hacerlo escrito. Sí, en realidad eso es el Pues ejemplo que usted me acaba de dar. Hola, sí, 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 claro. en ese caso se utiliza ese método para que el estudiante aprenda a memorizar ciertas partes de los códigos y ya a la hora de crear un programa le es más fácil, ya no te necesita, por ejemplo, ¿cómo le explicaría? La A veces sintaxis. el programador a veces utiliza mucho de que recicla códigos, en cambio ahí le está enseñando a que él aprenda la sintaxis correctamente y las tenga ya memorizadas. Por eso se hace esa opción. Sí, en ese Eh, caso, sí, no sé si iba a pero responder. pienso yo, bueno, como todos aprendemos de diferente manera, ¿verdad? O sea, yo pienso que sí es cierto lo que dice compañía de la sintaxis y todo, pero yo sinceramente en esos parciales salía mal porque yo no me hacía escribiéndolo, sino que es más prueba y error, ¿verdad? Ir Ujú. probando el código que voy haciendo y ver lo que voy haciendo. En cambio, así escrito a mí no me funciona. Bueno, a mí en lo personal no me Sí, sí. funciona. A mí no me Sí, parecía cómo hacían los parciales en ese bien, ciclo. Hola, correcto. Hola, sí, respecto a lo que dicen los compañeros, sí, sí. de escribir el código en los parciales. Ahí también lo que yo siento que fallaba muchas veces eran los tutores los que calificaban. Porque, vaya, por ejemplo, yo cuando llevaba programación intermedia fue la materia que más me costó
en el sentido de que también va los parciales escritos. Entonces llega un día un catedrático de la UAS, llegó, y él que nos dijo, bueno, dijo, a mí lo que me interesa, dijo, es que ustedes tengan al menos la idea, dijo, de cómo se va a desarrollar el programa, era sacar unos promedios y bueno, toda la sintaxis que mencionan los compañeros. Entonces, y bueno, lo hacíamos, va. Con él yo saqué buena nota, vean, no, 7 saqué con ese docente. Y entonces, vaya, saqué 7, va. Vaya, ese fue el primer parcial. Ya en el segundo parcial me evaluó otro tutor, él no. Él quería que hasta los puntos y las comas, o sea, los errores, como dice la compañera, de prueba de error que en el programa se pueden ir corrigiendo para que algo funcione, él los quería también escritos en él. O sea, como que él iba después al programa a copiar lo que nosotros habíamos escrito y si no funcionaba, pues no funcionaba y no estaba bueno. Entonces yo pienso que también ahí depende de la apertura que tenga el docente. ¿Por qué? Porque lo importante al final es que usted sepa desenvolverse, no por ejemplo hay que compilar el programa como pues si a veces como dice la compañera, uno cuando lo va haciendo o el mismo programa le va diciendo los errores, la coma, un punto, cositas así que tal vez escrito no se le pasaron por alto y el tutor lo va a ir a probar después para evaluarlo. Ahí también depende, pienso yo, en la forma de evaluar de ellos también. Sí, es que en ese caso entra directamente en el punto 6, que es replantear la metodología de evaluación, ¿no? El hecho de contar con la tecnología, es decir, ustedes dicen, tenía la computadora a disposición, pero lo hacía escrito. Ya el compañero nos explicaba de por qué se hace escrito. Pero yo creo que ambas cosas deben de ir de la mano, es decir, cuando uno recicla códigos, por lo general ya uno lleva copiado eso. En un examen, si a usted lo ponen en una máquina aleatoria, creo yo que se pierde ya ese punto de reciclar el código y ya se pone en plena marcha lo que es la evaluación sobre el cómo diseñar el programa. Entonces, pero eso ya depende de cada uno como docente, qué metodología o qué forma evaluativa va a diseñar. No puede ser, como dice el compañero, que se centraba el docente en que supiesen de memoria la sintaxis de cada código y centraba su evaluación directamente en eso y no tal vez en el hecho de que si hubiese tenido la máquina a disposición, usted hubiese notado el error y lo hubiese podido corregir y tal vez la lógica del programa estaba correcta y hubiese funcionado. Entonces ahí dejamos de lado una parte, es decir, si nos centramos solo en la parte del código, dejamos la parte práctica que muchas veces es la interesante o la importante. ¿Por qué? Porque cuando usted se desenvuelva, lo que le va a importar a la persona a la cual usted le esté dando el resultado del programa es que el programa funcione. A la persona no le va a interesar tal vez el código o si tiene una estructura llamativa el código. Lo que la persona va a querer es que funcione en sí el programa. Entonces, si dejamos de lado la parte práctica y nos enfocamos directamente en la sintaxis del programa, estamos eliminando ese factor de beneficio para el estudiante, ¿no? Igual también si solo tomamos la parte práctica, que es el resultado, estamos dejando de lado lo que es la fundamentación. Es decir, porque se puede cometer el error, porque de hecho yo llevé 2 programaciones y a veces sí pasa que por escribir en la carrera yo tenía un compañero de que él en C la pleca la ponía al revés, ponía la otra pleca, no la que se utilizaba en la sintaxis, sino la otra pleca. Pero él en la computadora se fijaba que no funcionaba y él ya sabía que ese era su error, iba y lo cambiaba. Pero cuando a él el docente lo pasaba a la pizarra, que escribiera el código en la pizarra, siempre ponía las plecas al revés. Entonces era esa quizás costumbre, maña o no sé por qué siempre le sucedía eso, pero el docente le decía, yo no sé cómo es que a vos te corren los códigos, pero era por lo mismo, porque él cometía de forma involuntaria ese error, pero ya en la práctica sí podía ejecutar, modificar su código para ejecutar el programa. Entonces, como docente, quizás la consideración de estos retos ideales es eso, ¿no? Porque de hecho, en estos 20 puntos lo que nos está dando es la forma ideal que debemos de asumir en estas 20 claves. Es decir, lo ideal es que replanteemos como docentes esa forma de evaluar.
No sé si alguien más va a comentar algo o pasamos a los siguientes puntos. Creo que 3 puntos nos faltaban. Bien, el punto 8 dice fomentar la creatividad. El alumno nace siendo creativo y el sistema educativo ha de generar las condiciones para que pueda seguir desarrollando esa capacidad y no ahogarla como sucede actualmente. Es decir, en nuestros centros educativos, les mencionaba, a veces les decimos al niño, dibújeme una flor, y no la dibuja como yo sé dibujarla, la dibuja diferente, entonces no está mal y dibújela como yo le estoy diciendo, ¿no? Ahí estamos matando en gran parte lo que es la creatividad. Si lo apegamos a los ejemplos que ustedes estaban nombrando anteriormente en el punto 6, puede ser de que le digan, súmeme estos 3 números y deme el resultado. Entonces tal vez usted sume el primero con el segundo y después sume el tercero, o sume el segundo y el tercero y después el primero. Ambas formas son correctas, ¿no? Entonces, si usted le dice al estudiante, no, tenés que hacerlo así y de esta forma, entonces el estudiante directamente se le está coartando lo que es su creatividad, porque a veces un problema puede tener diversas formas de abordarlo, entonces no debemos al estudiante cerrarle los caminos y que lo haga estrictamente como yo lo sé hacer. En programación se da bastante eso, más que todo con algunos programas que nos piden que son complejos, que tal vez las operaciones no están determinadas y es el programador el que debe decidir en qué orden las realizan, ¿no? A veces cuando hay condicionantes, hay códigos que se ven totalmente diferentes, pero equivalen exactamente al mismo programa, porque depende bastante de la lógica de la persona que lo diseñó. Entonces, el 9º punto, la importancia de la educación emocional. La finalidad principal de la educación es que cada persona pueda alcanzar un grado óptimo de bienestar social y emocional. Es decir, que pueda identificar sus emociones y que pueda identificar las emociones de los demás. Es decir, que tenga un buen balance emocional y social. El 10º punto, la cooperación entre familia, escuela y comunidad. La educación no es exclusiva de las instituciones educativas. Actualmente en nuestro país, la mayoría de los padres de familias creen que la educación es directamente responsabilidad de lo que es la escuela o las instituciones, pero no es así. Una parte la tiene lo que es la institución, otra la tiene el padre de familia como autoridad en su hogar y la otra también es la sociedad. Es decir, el niño o el estudiante no se comporta igual en la escuela que en su casa y que en la calle. Yo recuerdo un dicho de mi abuela cuando estaba pequeño, me decía, si no encontrás padre en la escuela y en tu casa, lo vas a hallar en la calle. Eh, a veces sí es un mal ejemplo, ¿no? El hecho de plantear esta situación, pero ahí nos está resumiendo que la educación y la forma de comportarse de los individuos está asociada a esos 3 elementos, de la cooperación, ¿no? De la comunidad, la escuela y la familia. Actualmente en nuestro país creo que estamos cargando demasiado a lo que son las instituciones, las responsabilizamos de todo cuando no le damos el valor que tiene la educación en los hogares ni en las comunidades. Bien, ahora pasamos a lo que son los 5 retos del sector educativo en el siglo XXI. Primero, debe de potenciar la creatividad en sus estudiantes para con ello lograr que el niño y la niña pueda desarrollarse en todo su potencial. Si observamos la imagen, es un claro ejemplo de lo que no debemos de hacer. Es decir, dejar que el niño analice los problemas, dé sus soluciones y plantee su solución es parte del desarrollo del niño. E incluso el estudiante, aún cometiendo errores, aprende, es decir, aprende a cómo no hacerlo o a que eso no funciona. Entonces, desde esa perspectiva, como docentes debemos dejarles que el pensamiento sea libre. En la imagen podemos ver que estamos teniendo un pensamiento cuadrado, ¿no? Es decir, cuando coartamos esa potencialidad que tiene el niño a través de la creatividad, le estamos quitando las herramientas para que se desenvuelva de mejor manera. Ahora bien, el punto 2 nos dice que la introducción de las TIC en el aula, ya que la tecnología nos rodea y hay que utilizarla de la manera más acertada posible.
en este punto entra bastante la parte del estudiante. Es decir, si en la escuela el niño aprende directamente solo con la pizarra, solo con el libro de texto, etcétera, y en su casa utiliza la computadora, la tablet, el teléfono, el niño está acostumbrado a aprender a través de esas tecnologías, pero si cuando llega a la escuela no se utiliza nada de esas tecnologías, para el niño el aprendizaje se vuelve aburrido. Es decir, pierde el interés y pierde la motivación. El tercer punto, la educación emocional permite a los estudiantes expresar sus emociones, así como identificar las de sus compañeros. Eso para fomentar la empatía. Es decir, no únicamente como docentes debemos de enfocarnos en lo que es los contenidos de las asignaturas que estemos impartiendo como tal, sino que también debemos de prestar atención a lo que es la educación emocional para ellos. Yo recuerdo también que estuve trabajando en un colegio y se dio un caso. En ese colegio, la verdad fue una experiencia bastante fea, de que ahí la mayoría de aulas tenían cámaras. Entonces uno desarrollaba su clase y no sabía uno si lo estaban viendo o no lo estaban viendo en cámaras desde la dirección, ¿no? Era bastante feo. Yo recuerdo que tenía un estudiante que yo no tenía mucho tiempo de trabajar ahí y no los conocía, digamos, a ciencia cierta a todos los estudiantes. Entonces, no me recuerdo si era séptimo o octavo grado que yo estaba trabajando y había una niña como que se estaba durmiendo, que estaba cabeceando en la clase. Yo dije, tal vez la clase está aburrida, dije, pero no para tanto. Entonces me le acerqué y le toqué el hombro porque prácticamente los ojos cerrados los tenía ya. Entonces yo le toqué el hombro y ella trataba de hablarme, pero yo no le entendía qué decía porque hablaba bien suavecito. Y la compañera que tenía a la par eh, me, este, me, me dijo, no, me dijo es que no se ha tomado la pastilla. Y yo, ¿cuál pastilla? No, me dice es que ella padece de arritmia cardíaca, no se ha tomado la pastilla. Y estaba pero helada porque eh, como que el aire acondicionado, ella no se había tomado su pastilla y el aire acondicionado le había hecho que le diera como decaimiento. Entonces yo me puse a estar tratando de reanimarlo un poco, ¿no? Y mandé a uno de los estudiantes a que le hablara a la subdirectora. Y yo estaba en ese acto cuando escucho por el micrófono, porque también había un micrófono que tenía bocinas por todo el colegio, y escuché mi nombre y que tenía que seguir dando la clase, que no podía estar eh, atendiendo directamente al estudiante, sino que tenía que continuar con la clase. Entonces yo paré la clase, yo abrí la puerta, apagamos el aire y llegó la subdirectora. Entonces la subdirectora me dijo, no, es que a veces los niños fingen. Y yo le dije, pero tóquela que esté helada. Y entró, la tocó. Cuando le tocó la cara, salió pero corriendo la señora a hablar por teléfono a los papás que la llegaran a traer y la niña estuvo, no sé si ingresada 2 o 3 días. Y cuando regresó al centro, bueno, al colegio, llegó a platicar conmigo y parte de la salud emocional de ella era el desinterés que había visto en, en las autoridades de la institución. El hecho, o sea, ella estaba bastante resentida con el hecho de que no le tomaban importancia al problema que ella tenía. Entonces, parte de la labor docente es educar también eso al estudiante, no es decirle, no, tal vez por otros casos ellos generalizan y no es específicamente con ella el problema, es decir, no es que quieran que ellas, yo le decía a ella, no es que quieran que a ella le pase algo malo, ¿no? O que sea grave de su enfermedad, sino que a veces por experiencias anteriores que pueden ser falsas, ellos tienen la noción de que todos pueden mentir. Entonces, ahí se le explica al niño y se genera esa cuestión. Es decir, el docente no solo debe enfocarse directamente en su labor docente como tal, sino agenciarse ese papel, ¿no? De velar directamente por la salud emocional de sus estudiantes. El cuarto punto que menciona dice que la educación no solo es la escuela, sino una combinación de la escuela, la familia y sobre todo de la sociedad que nos rodea, que es lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Que la educación prácticamente pertenece a esos 3 elementos: familia, escuela y la comunidad, ¿no? Que es la sociedad.
El quinto punto, redefinir los roles de los maestros y los estudiantes deben cumplir dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Con la incorporación de las nuevas tecnologías, el rol del docente cambia. Ya actualmente el docente no es dueño de la verdad absoluta. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted va y da una clase de matemática, da una clase de informática o de cualquier asignatura. Si el estudiante tiene a mano un teléfono con internet, él puede estar directamente verificando si lo que el docente le está diciendo es cierto o no. Yo recuerdo que cuando estudiaba la maestría sucedía eso y el docente no tenía ningún problema con eso. Hay docentes que lo pueden tomar a mal, ¿no? Porque les gusta ser ellos los dueños o el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Actualmente con la incorporación de las tecnologías, no. Como les mencionaba, cuando yo estaba estudiando mi maestría, el docente permitía que nosotros tuviéramos el teléfono en la mano y hasta él nos decía, busquen esto, busquen aquello, y así, ¿no? Es decir, utilizaba esa herramienta para potenciar directamente la clase. Puede que hayan docentes a los que no les guste o no estén de acuerdo con que eso se realiza, aunque también culturalmente hay que decirlo, en nuestro país no se les puede dar campo abierto a los estudiantes, por lo menos de las escuelas o de los colegios, ¿no? Tal vez en un nivel superior sí se puede utilizar esas herramientas, pero en las escuelas no. ¿Por qué? Porque puede ser que no utilicen esos recursos con fines educativos, sino que los utilicen para otras cosas que no tienen nada que ver con la educación, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado con la incorporación de esos elementos directamente en los procesos educativos. Bien, aquí aparecen unas cuantas características de lo que son estos elementos. En la diapositiva yo había puesto 3. Vamos a revisarlos un poco a la rápida porque creo que se nos ha ido un poco el tiempo para que podamos verificar los últimos contenidos. El primero decía potenciar la creatividad. Primero hay que definir qué es la creatividad, que sería la habilidad de crear algo, de valerse de la imaginación para hacer algo diferente a lo esperado. También dice que la habilidad para crear implica crear formas de pensar, de actuar, crear soluciones a problemas, nuevas formas de hacer las cosas, de relacionarnos, etc. Y aquí tenemos errores que como docentes cometemos para dañar la creatividad o acabar con la creatividad de nuestros estudiantes. Entre ellos está castigos a sus actos creativos, es decir, el hecho de reprender al niño por ser creativo. Puede ser de que yo le solicite que haga alguna actividad y él la haga de una manera más fácil, diferente a la que yo conozco, y entonces reprender el hecho de que lo haga de esa forma es contraproducente para la creatividad del niño. Es decir, estamos coartando la libre expresión directamente del niño. Cuando les damos demasiadas instrucciones sobre cómo se debe de hacer algo, es decir, cuando le decimos paso a paso qué es lo que debe de ir haciendo y no le dejamos esa posibilidad de que él interactúe con los conceptos y pueda generar su propio conocimiento. En este caso, a veces está bien el hecho de darles alguna ayuda en cuanto a guías si el estudiante la solicita o si vemos que no está participando de la actividad, pero no debemos de darle todos esos elementos, es decir, paso a paso de qué es lo que debe hacer. Eso no se debe de hacer, porque ahí también estamos matando su creatividad. Cuando les pedimos que copien o imiten al pie de la letra modelos, es decir, a veces en nuestro sistema educativo se ha dado bastante de que solo copie y pegue. Y aquí, ¿qué voy a hacer? Y tal vez el estudiante dice, aquí, ¿qué hago? Y tal vez nosotros por no darle una explicación o por no detallar qué es lo que debe de hacer, le decimos, no, solo copia, y que transcriba lo que está ahí. Sí, solo copio, sí, solo copia. Entonces eso también daña directamente lo que es la creatividad del niño. Al exigirles que no salgan de lo normal, de la norma de normalidad. Es decir, cuando el niño le pedimos que haga las cosas como nosotros queremos que las haga directamente y no como el niño piense que debe de hacerlas. Eso sería en cuanto a cosas que debemos de evitar para acabar con la creatividad de los estudiantes. Y aquí nos aparecen unos consejos para fomentar la creatividad. Primero, permitirle al niño que cometan errores. Es decir, como les menciono, también de los errores se aprende, aunque sea de forma experimental.
También leerles cuentos a los niños antes de dormir. Esto más que todo aplica para los padres de familia, ¿no? Si quieren fomentar la creatividad de sus hijos, una buena forma es leerles cuentos. ¿Por qué? Porque ellos imaginan todo lo que uno les está narrando. Entonces eso va ayudando a fomentar su creatividad. También para fortalecer la creatividad de los niños es apropiado darles algunas palabras y que ellos elaboren un cuento o una narrativa o una historia con esas palabras clave. También es una forma de fomentar el hecho de que sean creativos. Es importante fomentar la creatividad de los niños, pero también que los mismos aprendan a investigar. Para esto es apropiado darles algunas pautas para realizar una actividad en donde deben buscar cómo hacer las cosas de forma apropiada, es decir, que sean capaces de buscar respuestas directamente. El punto 2 era la introducción de las TIC en el aula. Creo que de eso ya hemos hablado bastante, ¿no? Que la incorporación de las TIC en la enseñanza no solo debe suponer la dotación de ordenadores, es decir, no solo debe de quedarse hasta dotar de recursos a las instituciones y ponerles internet y darles todos los recursos, sino que su objetivo fundamental debe ser integrar estos elementos o estas TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en la gestión de centros, de los centros y en las relaciones de participación en la comunidad educativa para mejorar la calidad de enseñanza, como les mencionábamos. Y el ejemplo que les ponía yo y lo que ponían los compañeros que han participado, no basta con que las tengan las herramientas, sino que deben de saber utilizarlas de forma correcta. Y por eso es que viene acá el siguiente punto, que dice: el docente ha de adquirir un nuevo rol y nuevos conocimientos, desde conocer adecuadamente la red y sus posibilidades hasta cómo utilizarla en el aula y en la enseñanza con sus estudiantes, ¿no? Verificar cuáles son sus beneficios y cuáles son sus desventajas. En este caso, como le mencionaba, cambia el rol del docente. ¿Por qué? Porque ahora el docente tiene un contenido. Dentro de ese contenido tiene que verificar si puede incorporar o no las tecnologías para desarrollar dicho contenido, y aparte de eso, de qué forma o cuál es la forma adecuada para utilizar esas tecnologías en esos contenidos. Entonces, lleva un rol un tanto diferenciado al tradicional que conocemos el docente. Ya viene siendo más un guía que alguien propiamente transmisor del conocimiento, ¿no? Para llevar a cabo estas acciones es necesario un profesorado formado en este ámbito, que involucre las TIC en la enseñanza de su alumnado y los oriente en el uso adecuado de ellos. Es decir, imaginemos de que yo quiero enseñar un tema de matemática, por ejemplo, y quiero utilizar, como les mencionaba, GeoGebra. Entonces, tal vez yo planteo mi contenido con la utilización de GeoGebra y llevo a los estudiantes al centro de cómputo, les digo que abran el programa y les comienzo a explicar. Puede ser que la dificultad más grande que el estudiante tenga no sea directamente con el contenido matemático, sino con la utilización del software. En este caso, yo como docente no he desarrollado una buena planificación. ¿Por qué? Porque si la clase dura 45 minutos y 30 de esos minutos paso explicándoles cómo utilizar el software, perdí de vista lo que es el objetivo de la utilización del recurso. Es decir, todos esos elementos hay que tomarlos en cuenta previo a realizar la aplicación del recurso. En este caso es siempre responsabilidad del docente llevar a cabo estas acciones de forma efectiva. También conviene destacar la necesidad de llevar a cabo una nueva campaña de información y formación adecuada para el alumnado, progenitores y profesorados en el ámbito de las TIC, que esto viene más que todo apegado a la constante formación docente, a la constante capacitación docente. En nuestro país, uno de los elementos que ha quedado directamente evidenciado con lo de la pandemia es el hecho de que la mayoría de docentes no estaban preparados para desarrollar sus clases de forma virtual. Entonces, ¿en qué hemos notado eso? En las dificultades que se han tenido, dejando de lado que la mayoría no tienen acceso a internet, que la mayoría no tienen computadora o que no tienen teléfonos inteligentes.
gran parte del peso recayó en los docentes y muchos de esos no estaban preparados. Incluso dándose la capacitación que se dio de Classroom, muchos aún siguen sin querer utilizar estos recursos tecnológicos para la enseñanza en las aulas. Incluso viendo la necesidad que tenemos, muchos prefieren imprimir todas las guías y irlas a dejar semana a semana a sus estudiantes y ir a recogerlas ya resueltas. Entonces, está bien ese elemento cuando la comunidad no tiene acceso a la información o a las tecnologías de información y comunicación, pero si la comunidad tiene el acceso, o la mayoría de la comunidad tiene el acceso, es un pecado que el docente los esté forzando aún a trabajar de forma física, ¿no? Aparte del riesgo que se corre tanto docente como las personas de la comunidad. Desde la escuela se debe plantear la utilización del ordenador como recursos para favorecer, primero, la estimulación de la creatividad. Segundo, la experimentación y la manipulación. Tercero, el respetar el ritmo de aprendizaje de los estudiantes o los alumnos. Cuarto, el manejo en grupos favoreciendo la socialización, es decir, que se pueda compartir información directamente con grupos que no necesariamente estén presentes de forma física. Y por último, la curiosidad y el espíritu de investigación. Actualmente, una frase que bastante personas utilizan es que el que no quiere aprender algo es porque no quiere, porque teniendo las tecnologías, usted en YouTube puede hallar videos desde cómo aprender a tocar guitarra, cómo aprender a cocinar, etcétera. Y hay infinidad de material de todas las áreas posibles, de todo lo que usted quiera aprender, ahí puede ir y aprenderlo. Incluso puede investigarlo directamente en la web. Entonces, esa capacidad que tenemos hoy con esa información a la mano en cualquier momento, si tenemos acceso a la red, es invaluable, no tiene un valor determinado, porque antes teníamos que ir y buscar a la persona que sabía hacer las cosas y que nos explicara, y hoy solo tenemos que entrar a la web, buscar lo que queremos aprender a hacer y ahí nos sale cómo hacerlo. Obviamente, el trasfondo de toda esa información, hay algo que no notamos y es el hecho de que no toda la información que está ahí es válida, ¿no? Es decir, hay que buscar fuentes de información que sea confiable. Y es responsabilidad de cada persona el poder o saber filtrar esta información, ¿no? Es la información que se utiliza. Tenemos lo que son las ventajas y desventajas o inconvenientes de utilizar las TIC. Primero es la motivación. Como les mencionaba, la mayoría de estudiantes actualmente están acostumbrados a aprender a través de los medios informáticos, ¿no? O digitales o multimedia, y el hecho de que llegue a la escuela y no tenga esos elementos para utilizarlos en su aprendizaje hace que se descuide o se despiste, ¿no? Entonces, si utilizamos los recursos, uno de esos ventajas sería directamente que el niño se motive. También esta de la motivación va ligado al interés. Una vez que el niño se está motivado y siente interesante la asignatura bajo la perspectiva o utilizando la herramienta o el recurso tecnológico, hace que sienta más interés por la materia en sí. También tenemos lo que es la interactividad. El alumno puede interactuar directamente o comunicarse con otras personas e intercambiar experiencias aún cuando no estén de forma física, ¿no? Que actualmente se utilizan a través de los chats, videollamadas, conferencias, etcétera, ¿no? Hay muchas herramientas que nos sirven directamente para esto. También la comunicación, que viene ligado a la interactividad. Que ya podemos comunicarnos directamente o relacionarnos con alumnos y profesores lejos de las aulas. Es decir, no directamente interactuar de forma sincrónica, también lo podemos hacer de forma asincrónica.
Y también tenemos lo que es la autonomía. Con la llegada de las TIC y la ayuda del Internet, el alumno dispone de infinito número de canales y de gran cantidad de información. Ya se vuelve autónomo para aprender lo que a él directamente como individuo le interese. También entre las desventajas o inconvenientes tenemos que es la distracción. El niño puede que se distraiga jugando, que busque actividades lúdicas que no tengan nada que ver con la asignatura y no podemos permitir que se confunda lo que es el aprendizaje con el juego. Si bien el juego facilita el aprendizaje, no se puede sustituir el aprendizaje solo por la parte de jugar, ¿no? Que es natural directamente al niño. También tenemos lo que es la adicción, que puede provocar adicción a determinados programas, como pueden ser chat, videojuegos, etcétera. Los comportamientos auditivos pueden trastornar el desarrollo personal y social del individuo. Muchas veces se juzga el hecho de que los niños ya no salen a jugar. Es decir, ya en la calle, en las calles ya no los vemos jugando fútbol, ya no los vemos jugando trompo o como nosotros lo hacíamos antes, que había, cuando salíamos a jugar, había una parte social involucrada, intrínseca, amistosa con las personas con las que compartíamos. Actualmente todo es a través de las consolas de videojuegos. Hay niños que pasan horas y horas sentados en frente de un televisor una, con una consola jugando, se ponen unos audífonos y pasan horas y horas ahí, incluso platicando con la persona con la que están jugando, pero cuando salen a la calle, salen a lugares públicos, son callados o no tienen esa facilidad que tienen en el videojuego porque se acostumbran tanto, se genera tanta adicción que lo hagan a través de las plataformas que en la vida real se pierde ese contacto humano-humano. También tenemos lo que son las pérdidas de tiempo, que puede ser que el estudiante realice búsquedas que no tengan nada que ver con el la razón educativa por las cuales se le llevó al centro de cómputo. Entonces, la red da un abanico de posibilidades o ofrece ese abanico de posibilidades que el estudiante puede perder horas y horas en cosas que no tengan nada que ver con el contenido educativo que se le quiera brindar, ¿no? También tenemos lo que es la fiabilidad de la información, que es lo que les mencionaba. Muchas veces hay personas que creen todo lo que leen en la red y no verifican la fuente. Ha pasado a veces más que todo con estos contenidos políticos que dicen, pasó esto y esto, fulano dijo esto, sotano aquello y esto, y sacan sus conclusiones. Y tal vez nosotros lo vemos y vamos a ver a las cuentas oficiales y no se ha dicho eso. A veces andan rondando esas capturas y esto es un ejemplo un tanto burdo sobre lo que es la desinformación que hay en la red y es responsabilidad de cada uno como consumidor verificarlo, que sea contenido confiable y que la fuente sea verídica. También tenemos aprendizajes incompletos y superficiales. La libre interacción de los alumnos con esos materiales hace que lleguen a confundir el contenido con el conocimiento acumulado de los datos, ¿no? Es decir, puede ser de que leamos un tema, pero se lea de forma superficial y se crea o se tenga la falsa noción de que eso es todo y tal vez no se profundiza directamente en esos contenidos. Bien, el último elemento que aparecía en el primer material es la educación emocional. Aquí tenemos el objetivo de la educación emocional, es el proceso educativo es desarrollar las competencias emocionales de los niños. La finalidad de la educación es el pleno desarrollo de las personalidades integral del individuo y en este sentido el desarrollo puede distinguirse como mínimo en dos grandes objetivos. El primero, el desarrollo cognitivo, es decir, de los conocimientos que posee el niño, y el otro es el desarrollo emocional, es decir, que él sepa diferenciar sus emociones y también sepa interpretar las emociones en los demás. Ambos elementos son esenciales para el desarrollo de la personalidad integral de la persona, es decir, los dos deben de ser desarrollados por igual. Como docentes no podemos basarnos directamente en solo el desarrollo cognitivo, que muchas veces eso es lo que hacemos y no nos interesamos directamente por el desarrollo emocional de cada individuo.
Y tenemos acá qué es la educación emocional. Es el modelo educativo orientado a ayudar a las personas a mejorar el conocimiento de sus emociones, a desarrollar y mejorar la conciencia emocional, así como mejorar las capacidades de controlar las emociones, a fomentar una actitud positiva ante la vida. El desarrollo emocional o efectivo se refiere al proceso por el cual el niño construye su identidad, es decir, quién es él, su yo, su autoestima, su seguridad y su confianza en sí mismo y en el mundo que lo rodea a través de las interacciones que establece con los demás, ubicándose así Asimismo, como una persona única y distinta. A través de este proceso, el niño puede distinguir emociones, identificarlas, manejarlas, expresarlas y controlarlas. Y con eso finalizamos lo que es el primer contenido. Nos quedan 20 minutos. Vamos a quizás a revisar un poco rápido lo que son las funciones de la investigación. Primero, ya aquí sí vamos apegándonos directamente más a lo que es la asignatura. Definimos qué es la investigación científica. Primero nos dice que la investigación científica es un proceso ordenado, sistemático de integración en el cual, mediante la aplicación rigurosa de un conjunto de métodos y criterios, se persigue el estudio, análisis o indagación en el entorno a un asunto o problema, ¿no? O problemática o tema en particular de la vida, con el objetivo subsecuente de aumentar, ampliar o desarrollar los conocimientos que se tienen de este. Parece un poco enredada la definición, pero aquí hay puntos clave que debemos de resaltar. Primero, nos dice que es un conjunto ordenado y sistemático. Para ustedes que son del área de la informática, creo que estas palabras las tienen bastante presentes, ¿no? El hecho de, cuando hablamos de sistemático, es decir, que existe una serie de pasos a seguir que llevan una secuencia lógica. Ahora bien, es ordenado y tiene esa parte sistemática, que es un conjunto ordenado y que lleva una secuencia previamente establecida o diferenciada. En este caso, utiliza también, acá hay que resaltar lo que son métodos y criterios, o pueden ser métodos y técnicas, que en este caso puede ser la observación, puede ser una encuesta, puede ser una entrevista, etcétera. Es decir, el cómo, cuando hablamos de método, estamos hablando de meta, es decir, cómo llegar a nuestros objetivos, qué pasos seguir para poder llegar al objetivo que yo me he planteado. Ese es el segundo elemento, para analizar la información del asunto o la problemática directamente, es decir, cómo voy a analizar esa problemática. Y por último, acá nos dice, el objetivo de esto, de todo eso, de hacer esto, es aumentar. Es decir, si ya se conoce o ya se tiene información sobre el tema en particular o el asunto en cuestión, el seguir investigándolo es aumentar, como primer objetivo, aumentar la información que se conoce o ampliarla, es decir, agregar más información a lo que ya se conoce, o desarrollar el conocimiento que se tiene de este. Puede ser de que en esa problemática no exista previamente una investigación o no esté documentado directamente esa problemática, y ahí es donde viene a abonar directamente el hecho de desarrollar una investigación en esa área, ¿no? Incluso puede ser de que ya exista bastante información, pero se ha visto el problema desde otra óptica. Muchas veces ponemos un problema y todas las personas tenemos una forma de observarlo, de entenderlo y de plantear una solución. Entonces, que el hecho de que esté investigado no quiere decir que no se pueda seguir investigando. Puede ser de que haya un punto de vista que no se haya abordado en esa investigación y eso sea importante tomarlo en cuenta. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de desarrollar una investigación? Es buscar soluciones a problemas específicos, explicar fenómenos, desarrollar teorías, ampliar conocimientos, como ya lo veíamos en la diapositiva anterior, existente sobre ese fenómeno, establecer principios, es decir, establecer causas, formular planteamientos, refutar resultados. Cuando hablamos de refutar, se me viene a la mente lo que le
decía al inicio de la presentación. Puede ser de que haya teorías de enseñanza que funcionen en países como España y yo los traiga y los implemente, pero por nuestra cultura, por nuestra forma de impartir las clases o por nuestra sociedad, o todos esos factores que veíamos al inicio no funcionen, entonces esos resultados estarían siendo refutados si se ponen a prueba en una investigación directamente y vemos que no cumplen o que no se desenvuelven de la misma forma en que están siendo planteados en el país de origen. Para ello, la investigación se vale de una metodología científica, que es una herramienta para proceder de forma estructurada y sistemática. El análisis y la indagación del problema planteado, que es lo que hablábamos, ¿no? Hay una ruta, por eso aparecen ahí unas huellas marcadas, ¿no? Cuando hablamos de sistemática estamos hablando de eso, ¿no? Que sea un seguimiento a cada una de las etapas y ese seguimiento lleva una lógica, ¿no? Que sería en este caso lo que es el método científico. En este sentido, la metodología implica pasos que van de la observación a la experimentación y de la demostración de hipótesis al razonamiento lógico. Es decir, ahí puede ser que se hagan investigaciones y se apliquen técnicas o instrumentos cualitativos o cuantitativos de lo que es observar o demostrar. Cuando hablamos de demostrar, ya ahí ya ingresa la parte numérica, ¿no? Que es la parte matemática, que sería aplicar la estadística para poder probar una hipótesis. Es decir, una hipótesis es una explicación tentativa al fenómeno. Entonces, mediante los datos recolectados y el análisis de estos con pruebas estadísticas como la t cuadrado, la normal, la t-de-Student, etcétera, las herramientas estadísticas con las que contamos nos ayudan a dar respuesta a esa hipótesis, es decir, si aceptamos la hipótesis planteada como verdadera o la refutamos, ¿no? como falsa. Muchas veces les decía, creo que cuando hablábamos de ética en la investigación, de que hay personas que tienen la idea falsa de que si la información que recolecto de mi investigación no prueba la hipótesis que he establecido, no sirve la investigación. Y no es así. Es decir, incluso el hecho de que la información contradiga lo que se ha planteado en la hipótesis, lo que nos está implicando es que ese conjunto teórico no cumple o no se da como ha sido planteado. Y eso me sirve para refutar la hipótesis y concluir eso en mi trabajo. Entonces, hay personas que cometen el error de que como los resultados no son los que ellos querían, modifican esos resultados y dicen, sí, se aprueba la hipótesis por esto, esto y esto, y dan una conclusión errónea que no fue la que obtuvieron con sus resultados. Entonces, parte de la ética es mantener hasta el final esos resultados y así que tenga una validez verdadera lo que es la aplicación del método científico en la investigación que se ha desarrollado. La investigación científica se caracteriza por ser sistemática, metodológica, ordenada, racional, reflexiva y crítica, y consta de 3 elementos indispensables. El primero de estos es que el objeto de investigación es el objeto de investigación, es decir, el que se investiga, que es sobre lo que se va a investigar, ¿no? Como le mencionaba, es el que se investiga. Cuando hablamos de objeto de investigación nos estamos haciendo referencia directamente a este hecho. El medio, que son el conjunto de métodos y técnicas asociados al tipo de investigación que se va a abordar. Es decir, cuando hablamos del método, es la forma en que vamos a llegar a recolectar esa información y a verificar si se cumple o no con la teoría que ya tenemos existente. Por eso, si se fijan, ahí aparece en la imagen un puente hecho de figuritas, ¿no? Entonces, es decir, la forma en que vamos a abordar la problemática para llegar a un resultado, para poder dar solución al problema. Esta metodología o este medio pueden ser investigaciones cuantitativas, cualitativas, que sería el enfoque directamente. Pueden ser las técnicas de recolección de datos, que aparece en la encuesta, aparecen las encuestas telefónicas, aparece también informantes claves, si son cualitativas.
Y otros, más adelante vamos a estar hablando en futuras tutorías de otros elementos o técnicas que sirven para recolectar los datos. Y también ahí en la metodología va la parte de la muestra, es decir, cómo se selecciona la muestra, qué características tiene la muestra, cómo se van a analizar estos resultados, si se va a utilizar algún tema estadístico, si se va a utilizar, por ejemplo, algún programa, puede ser Excel, puede ser algún otro GeoGebra, puede ser algún programa que sirva para análisis estadístico. Y ahí se detalla directamente en la parte metodológica, que es el cómo se va a llegar a la respuesta que se busca, ¿no? Y si hay hipótesis planteadas en la investigación, en la parte metodológica también va lo que es qué prueba se va a utilizar para aceptar o rechazar la hipótesis, ¿no? Y bajo qué condiciones se realizará esa prueba. Finalmente, o la finalidad de la investigación, que son las razones que motivan a la investigación. La mayoría de veces estas razones son solventar algún problema, describir algún fenómeno, explicar ese fenómeno, determinar causas y efectos, etc. Es decir, esa finalidad depende directamente del investigador, es decir, qué busca con esa investigación, a qué se quiere llegar. Y tenemos aquí algunos tipos de investigación. Tenemos lo que son las investigación científica, tipos de investigación científica que se clasifican o las hemos clasificado directamente en 3 elementos, que son según su propósito, según su nivel de conocimiento y según su estrategia. Cada uno de esos elementos tiene tipos de investigación científica, que son los que vamos a ver a continuación. Primero, según su propósito. Investigación, las investigaciones según su propósito pueden ser investigaciones puras o investigaciones aplicadas. Si son investigaciones puras, hablamos de aquellas que abordan problemas de tipo teórico. Es decir, las que se abordan directamente de acuerdo a la teoría existente, es decir, buscamos únicamente abordar los problemas con la teoría existente. Y también tenemos las investigaciones científicas aplicadas, que es aquella que indaga sobre la aplicación práctica de determinados contenidos científicos. Es decir, aquí no solo tomamos la parte teórica que se conoce sobre el problema, sino que hacemos una aplicación de esta para verificar si efectivamente esos contenidos o esos conceptos funcionan. Ahora bien, según su nivel de conocimiento, estas pueden ser exploratorias, pueden ser descriptivas o pueden ser explicativas. Si son exploratorias, decimos que son aquellas que tienen como objetivo delimitar o buscar nuevos temas de estudio, es decir, buscar nuevos servos de conocimientos teóricos que no han sido investigados. Si son de tipo descriptiva, como su nombre lo indica, es aquella que busca encontrar la estructura y el comportamiento de algún fenómeno o pues precisamente describir ese fenómeno. Y si son de carácter explicativa, también como su nombre lo indica, lo que busca es poder explicarnos, formular leyes que determinen el comportamiento de dicho fenómeno. En este caso sería explicar por qué se dan esos fenómenos, cuáles son sus causas y cuáles son sus consecuencias. El tercer tipo, según sus estrategias, pueden ser de campo, pueden ser experimentales y pueden ser documentales. Si son de campo, son aquellas donde el investigador recolecta sus muestras o datos en el lugar mismo de la investigación. Es decir, si la investigación la desarrollo en el centro escolar, ahí mismo voy a recolectar los datos. Entonces, ahí estoy haciendo uso de una investigación de carácter científica de campo, que está dentro del grupo de las estratégicas. También experimentales, que son aquellas donde el propósito del investigador es crear las condiciones para indagar en la relación causa-efecto de los fenómenos, es decir, poder establecer esa relación causal entre dos variables. Y también tenemos las investigaciones científicas documentales, que son aquellas que se basan en los datos obtenidos por otros trabajos de investigación. Ahora bien, las principales características del conocimiento científico son, primero, la lógica. El conocimiento científico asume que todo fenómeno tiene explicación, es decir, estamos asumiendo que todos los fenómenos tienen una explicación, aunque algunos de estos fenómenos aún no conozcamos esa explicación, pero asumimos de que sí tienen explicación. El literal B dice que son sistemáticas.
como le mencionaba, el conocimiento forma un cuerpo irrelacionado de leyes que son enunciadas de una validez, de una validez general. Es decir, contamos de que estas son reglas o leyes ya existentes y el carácter de la investigación únicamente busca poder establecerlas o conocerlas. También debe ser objetiva, que cualquier individuo puede replicar los procesos y verificar los resultados. Es decir, que si usted bajo una teoría existente pone a prueba algún contenido teórico y obtiene unos resultados, cualquier persona, siempre y cuando el contexto sea el mismo, puede replicar esos resultados, es decir, poner a prueba esa misma teoría y los resultados tal vez no sean exactamente los mismos, pero cuando dice que deben de ser verificar los resultados, hace referencia a que tienen una similitud, es decir, que se replican aunque no sean exactamente iguales. Y también el numeral D nos dice el principio de parsimonia, cuando se está en la búsqueda de un modelo que se ajuste a la realidad del fenómeno. Este debe recurrir al menor número posible de factores explicativos. Es decir, si yo tengo un fenómeno y tengo 3 factores que inciden en este fenómeno, es algo bastante acertado o algo más directo, ¿no? Que si yo tuviese 20 factores que inciden en ese resultado, tal vez de esos 20 factores son 2 o 3 los que tienen relación directa con el fenómeno, pero los otros tienen una pequeña relación y están incluidos ahí. Entonces se debe de recurrir al menor número de factores que inciden en ese fenómeno para poderlo explicar de mejor manera. También tenemos lo que es la autocorrelación. El procedimiento de generación de conocimiento científico hace posible la rectificación cuando las suposiciones son erróneas. Es decir, puede ser que al recolectar los datos refute la teoría que yo he estado planteando. Entonces permite la rectificación desde el punto de vista que yo puedo concluir tal vez que se rechaza mi hipótesis y mi hipótesis no está acuerpada o respaldada por los datos que he obtenido. Entonces se puede hacer esa corrección, el hecho de poder concluir o analizar los resultados y por qué se obtuvieron esos resultados, ¿no? Y qué indican esos resultados. Tenemos también lo que son las funciones básicas de la investigación. Bien, estoy viendo que ya son las 9:57. Lo dejaríamos hasta acá y el resto lo revisaríamos en la tutoría de repaso junto con lo de la unidad 3 que nos quedó pendiente también en la tutoría del día de ahora. No sé si tienen algún comentario o alguna duda. Le voy a mandar también la presentación para que puedan revisar los contenidos que nos faltaron y si hay alguna duda, alguna pregunta, la puedan hacer, ya sea por correo electrónico o por cualquiera de los medios habilitados. En mi Está caso bien, no tengo gracias. ningún concepto por el momento. Ok. Todo bien por el momento.